7:57 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la ingeniera Carolina Orozco, expresidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, y la doctora María Amparo Albán, abogada en Derecho Ambiental, directora ejecutiva de ACD Consulting. Les invitamos para analizar las reformas a la ley de minería. Se denomina el proyecto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, que tiene algunos puntos importantes que aspiramos a desarrollar en este análisis. Quisiera partir de un tema. Entre los 8 cambios importantes, entre otros, que ha planteado el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica a la Asamblea Nacional, consta el tema de agilizar ingresos, desarrollar la industria, reemplazar la licencia ambiental por una autorización para etapa de exploración y la transición de minería artesanal a pequeña minería. ¿Cómo ve esto, ingeniera Carolina Orozco? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Igual, buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, considero que esta propuesta de ley, de hecho, es bastante positiva, pero entendamos una cosa: aquí no es que estamos creando nuevos permisos ni desapareciendo permisos, y mucho menos flexibilizando la ley en temas ambientales para los proyectos mineros. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de autorizaciones ambientales, que es la palabra que usa el proyecto de ley, autorizaciones ya existen, y existen desde hace varios años. Y de hecho la autorización, según el Código Orgánico de Ambiente y su reglamento, son 2 tipos de permisos ambientales: un registro y una licencia. Es decir, no es que se deroga una licencia y se crea una autorización. La licencia es un tipo de autorización que ha existido desde hace décadas en el Ecuador, aplicado al sector minero desde hace muchísimos años, y lo único que esta ley ahorita está buscando es armonizar el Código Orgánico de Ambiente y las palabras que ahí utiliza con la ley de minería y las palabras que ahí utiliza cuando se refiere al permiso ambiental minero. Ahora, si existe esto, de cualquier manera, al haber, como dice el proyecto, autorización para etapa de exploración y la transición de minería artesanal a pequeña minería, con esto se solventaría este tema de que haya una autorización del Estado ecuatoriano, ingeniera Orozco. De hecho, sí existe, Miguel. Esa es la cosa. Esta propuesta de ley lo que más busca es armonizar lo que dice el código con lo que dice la ley de minería. ¿Por qué? Porque la ley de minería fue hecha antes del Código Orgánico de Ambiente. Entonces, eso es muy importante que se comprenda. Ahora, en el reglamento ambiental de actividades mineras, ya te dice que para la fase de exploración inicial necesitas un registro ambiental, que recordemos, como les dije hace minutos, un registro ambiental es una autorización. Las autorizaciones son registros y licencias. ¿Por qué para la fase de exploración se necesita un registro y no una licencia? Tema que está vigente, de hecho, desde el año 2017. ¿Por qué? Porque la exploración inicial es considerada como una actividad de bajo impacto ambiental. ¿Cómo se hacen las licencias o cómo se elige qué proyecto necesita un registro y qué proyecto necesita una licencia? Que entiéndase, las dos, nuevamente, son autorizaciones ambientales por una categorización. ¿Qué es esto, Miguel? El Ministerio del Ambiente evalúa los posibles impactos de cada actividad económica, no en minería, esto para todo el Ecuador. Y el Ministerio del Ambiente es el encargado de decir: esta actividad tiene un impacto que puede ser bajo, o tiene un impacto que puede ser medio, o un impacto alto al medio ambiente. Las actividades de bajo impacto tienen un registro y las de medio y alto una licencia. Registro y licencia, las 2 autorizaciones ambientales desde hace muchos años y que se usan en el sector minero ya desde hace muchos años. Bienvenida a la doctora María Amparo Albán. Ella es abogada en Derecho Ambiental. Partamos de un hecho sobre este tema que reemplaza la licencia ambiental por una autorización, como dice el proyecto, para etapas de exploración y la transición de minería artesanal a pequeña minería. Partiendo también de una premisa, doctora Albán, efectivamente hay extracciones en el país de extracción ilegal de minerales, lo cual constituye un delito, y hemos visto vinculados sectores
de bandas criminales a esta extracción ilegal. A ver, ¿cómo ve este primer punto, doctor Albán? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia. Existe la necesidad de explicar a la ciudadanía mejor este tema. Creo que es un tema al que recién la sociedad ecuatoriana está despertando de forma general y reconociendo que Ecuador está bajo la amenaza constante de la minería ilegal. Y la minería ilegal tiene varias connotaciones. Nosotros hablamos de extracción ilegal en general de materiales porque está categorizada como un delito. Y yo he escuchado muchas veces que se trata a la minería ilegal como una falta de regularización a nivel artesanal o por ciertos grupos. Hay que tener claro cómo esto sucede, ¿no? Ciertamente aquellos ejecutores de proyectos que una vez teniendo una concesión de aprovechamiento artesanal o de pequeña minería no puedan cumplir sus requisitos de regularización con el permiso ambiental de acuerdo a su nivel de impacto, el permiso ambiental adecuado que ya explicó hace un momento Carolina, que se denomina de forma general permiso ambiental o autorización ambiental, y dentro de esto el subtipo es licencia o registro dependiendo del impacto ambiental. Una vez que haya obtenido su registro, comience una actividad y por algún motivo incumpla algún parámetro, tenga alguna observación de la autoridad que no cumpla, ahí estamos frente a un caso de minería que se está dando con incumplimientos ambientales, con un regulador que es el Ministerio del Ambiente, bueno, ahora Ministerio de Energía y Ambiente, que está pendiente, ¿no? de estos impactos y que lo observa. Ciertamente habrá incumplimientos y la autoridad podrá establecer las multas, el cierre temporal o definitivo. Ese es un tipo de problema de ilegalidad, la falta de cumplimiento de un permiso o una actividad una vez que ha sido legalmente otorgada. Pero también estamos, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de minería ilegal, frente a aprovechamientos que no tienen ninguna autorización administrativa, ni la concesión debidamente otorgada, ni el permiso ambiental para el aprovechamiento. Y son territorios ocupados, a veces arrendados de forma ilegal, a grupos que se dedican a la extracción ilegal de materiales. Entonces, es importante mirar cómo es la cadena de la minería ilegal y cuál es la génesis de esta actividad, porque ciertamente hay matices. Muchas veces hay incumplimientos normativos de una actividad previamente establecida bajo un permiso y una autorización administrativa, y en otros casos una ocupación de territorio por la fuerza o no por la fuerza, que se dedica a la extracción ilegal del material. En los dos casos tenemos matices de ilegalidad, pero ciertamente cuando hablamos de minería ilegal y el Estado hace operativos con las Fuerzas Armadas o la policía, estamos frente al segundo caso, que son ocupaciones violentas de territorio. En consecuencia, estas reformas, doctor Albán, lo que permite es avanzar en estos controles frente a la incursión de quienes extraen ilegalmente los materiales mineros. Hay varios temas en esta reforma que pueden ayudar a regularizar el sector. El primero es esta unificación de tiempos que tiene para la exploración. Es encomiable que los tiempos de exploración que tiene la industria sean suficientes para que el proponente del proyecto pueda dedicarse a investigar ese territorio y a determinar si existe o no un depósito o un proyecto minero. Antes el régimen era de 4-4-2, hoy se está ampliando a 15 años. Es importante saber que la exploración es lo que permite y permitirá al Ecuador estabilizar los territorios y protegerlos de las actividades ilegales. Muchos países tienen límites mucho más amplios, 30 años de exploración, otros simplemente no tienen límites. Es el interés del Estado que haya exploración en un territorio. Por eso esta reforma facilita eso, es uno de los aspectos. Luego el tema de la unificación de la nomenclatura del permiso, que es un tema de menor cuantía en realidad, porque lo clave para la industria no está en cómo se llama el permiso, está en que el aprovechamiento de mineral o la exploración avanzada se dé con un permiso administrativo, con una autorización administrativa otorgada por el Estado que constate el estado previo antes de que comience la actividad. Esto es, que levante una línea base, que haya un estudio de impacto ambiental y que en base a ese estudio de impacto ambiental, que es un estudio técnico-científico profundo del área, se otorga un permiso que sea estable. Esas son las características que requiere la industria
y que entiendo habrá que seguir mejorando los reglamentos que regulen la ley de minería a partir de esta reforma, pero no es de interés de ningún proyecto serio que los estándares ambientales sean disminuidos, porque la licencia ambiental que contiene la línea base y el estudio de impacto ambiental son el elemento de descargo frente al regulador y frente a terceros de una posible contaminación durante el proyecto. Ingeniera Carolina Orozco, a ver, el segundo punto que quería plantearle, en las reformas se plantea una sola etapa de exploración. En el artículo 36 se propone que la concesión minera se dividirá en una etapa de exploración y una de explotación. La reforma consolida las obligaciones ambientales y técnicas en un único instrumento habilitante. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, justo como decía María Amparo, nosotros desde el sector privado vemos con buenos ojos el hecho de la ampliación del periodo de exploración. Ahora, dentro del periodo de exploración, tú tienes exploración inicial, exploración avanzada y después la factibilidad económica o el estudio económico. Te repito que el permiso ambiental siempre ha existido. Desde la Ley de Gestión Ambiental previo al Código Orgánico en el año 96, ya te decía que toda actividad que pueda causar un impacto ambiental debe tener un permiso ambiental. Después se llamó licencia ambiental en la Ley de Minería, pero la Ley del Rector, que es el sector ambiental, dice permiso y autorización ambiental, que son sinónimos, se dividen en dos: registro para bajo impacto y licencia para impacto medio y alto. En exploración, la primera parte, que es la exploración inicial, la propia Autoridad Ambiental Nacional, después de una evaluación de impactos, determinó que los impactos ambientales o las consecuencias del medio ambiente son bajas, son mínimas. Entonces, la autorización, que es el registro, se lo obtiene de una forma más rápida, digámoslo así, ¿ok? Y con exigencias que son proporcionales al posible impacto que puede causar. Distinto que una licencia, Miguel. La licencia ambiental tiene mayores requisitos técnicos porque es proporcional al posible impacto, demora más y tiene más condiciones. Entonces, si se amplía o se unifica el tema de la exploración, es en los tiempos de exploración geológica. Sin embargo, ambientalmente hablando, primero, siempre existió la necesidad de un permiso. Siempre existió la obligación del concesionario de tener un permiso para exploración, sea esta inicial, avanzada o explotación. Desde hace ya más de 10 años existe la categorización en donde dice actividades de bajo impacto, una autorización un poco más corta, digamos así, actividades de mediano y alto impacto, una autorización un poco más complicada, compleja, proporcional, evidentemente. Hoy lo que hace, como te decía, es armonizar la nomenclatura, pero en la exploración, cuando es avanzada, es un registro ambiental. Cuando es inicial, es un registro ambiental. Pasamos de exploración avanzada y todas las fases después de la exploración avanzada ameritan una licencia ambiental. Entonces, en resumen aquí, Miguel, no estamos ni eliminando permisos, ni creando nuevos permisos, no estamos flexibilizando los requisitos para el permiso, no estamos bajando los estándares ambientales, ni eliminando controles, y es más, hay otra cláusula en esta propuesta de ley que dice que si el Ministerio del Ambiente o Ambiente y Energía hoy o la autoridad competente ambiental no aprueba la autorización en 6 meses, se dará por aprobada. Y yo veía que esto causaba revuelo entre los grupos defensores del medio ambiente. Déjenme decirles que eso ya existía. Existe desde el año 2009 en la Ley de Minería. En la Ley de Minería dice que cuando un concesionario o un titular minero pida una autorización o una licencia ambiental a la autoridad ambiental y no responde en 6 meses, esta se dará por aprobada. Esto existe desde el año 2009. Entonces, en realidad no estamos creando nada nuevo, estamos armonizando nomenclaturas entre la ley ambiental y la ley minera. Doctora María Amparo Albán, en este tema de la etapa de exploración y explotación, que con la reforma que determina las obligaciones ambientales y técnicas en un único instrumento habilitante. Sí, bueno, en realidad, como le mencionaba, es positivo el unificar el régimen de exploración. El Ecuador tiene un régimen sui generis, ¿no? 442, con una necesidad de extender los plazos, en lo cual generaba una carga administrativa absolutamente innecesaria al regulador minero, ¿no? Uno debería tener la capacidad de decir, tanto tiempo tengo y para ese tiempo
el sector minero requiere levantar el capital, que es un capital en riesgo que se levanta en mercados internacionales o inversión privada directa, pero el primer caso es el más común, es decir, que haya capitales internacionales que se levanten en bolsa para venir a explorar a un país como Ecuador y requieren tener una noción de en cuánto tiempo van a poder llevar adelante esa actividad de exploración. Si son tiempos muy limitados, no permite una adecuada planificación para el proponente de un proyecto minero. Por lo cual, tener ya unificados los tiempos y un horizonte más largo como 15 años genera la posibilidad de que el levantamiento de fondos para esta inversión en riesgo, que es la exploración, que solo para ilustrar a la audiencia, a mí me explicaban cuando recién comencé hace 15 años a entender los temas mineros, me decían que era como pincharle con un alfiler a un elefante hasta dar con algo, solo para ilustrar la escala de la actividad, en cuántas veces hay que hacer hasta dar con algo. Entonces, si más tiempo tiene un concesionario que está efectivamente cumpliendo con su plan de inversión y haciendo su trabajo de exploración, no teniendo solamente las concesiones, sino invirtiendo, haciendo exploración, va a ser mucho más fácil atraer capitales con un horizonte más largo de tiempo, que si le damos horizontes pequeños de 4 años primero, 4 años después, 2 años después, esto no ayuda. Entonces, esto es importante cuando nos comparamos con nuestros vecinos, cuando vemos con quién compite Ecuador en este tema minero hoy en día. Uno ve que son los vecinos que tienen experiencia en minería, que tienen décadas de aplicar la norma minera, cómo les funciona y cómo han atraído inversión. Creo que ese análisis de derecho comparado es importante hacerlo en este momento que hay una reforma en curso. Ingeniera Carolina Orozco, hay otro punto importante, patente de conservación. La reforma sustituye el artículo 34 de la Ley de Minería para que la patente de conservación sea pagada por los concesionarios por cada hectárea minera hasta marzo de cada año y en ningún caso se dará prórroga para el pago. Bueno, la patente minera es la patente minera de conservación. Existe igual desde la existencia de la ley de minería. O es como decir el derecho que todo concesionario debe pagar por tener esa concesión, la estemos o no operando. Y de hecho es uno de los ingresos de recaudación tributaria importantes para el Estado. El sector minero tiene impuestos especiales, como todos los sectores, como todos los sectores tienen impuestos especiales. Entre ellos está la patente minera. Patente minera se cobra, por así decirlo, en muchos países, incluyendo nuestros países vecinos. La patente que hoy por hoy existe en el Ecuador, haciendo una comparación regional, estamos, diríamos, dentro de mercado, ¿no? No somos ni los más baratos en la patente minera, tampoco somos los más caros, estamos como en el borde. Es decir, la patente es algo que siempre ha existido, es una obligación del concesionario, es una recaudación y un impuesto especial del sector minero, que es parte del derecho de tener esta concesión y gustoso el sector privado de poder pagarlo. Lo que es complejo para nosotros no es la tasa, no es la patente, es la tasa minera, que si bien no es espíritu ni materia de esta propuesta de ley, es una tasa que, como ustedes saben, el gobierno creó en mayo, junio del año pasado, que sigue vigente, es de una recaudación realmente alta, que somos el único país en el mundo que tiene una tasa para supervisión y control y lucha de la minería ilegal cobrando a los privados cuando la lucha contra la minería ilegal es una competencia del Estado. Y eso nos está sacando del juego versus no solo los vecinos, versus todos los países mineros del mundo. La patente de conservación, repito, es un impuesto especial del sector que estamos gustosos de pagarlo, evidentemente, que lo hemos venido pagando durante muchos años y es para conservar el derecho o el título minero que se nos otorga, y eso está correcto. El cuestionable y el que realmente nos ha afectado como sector y nos ha hecho menos competitivos es la tasa minera. No es materia de esta ley, pero sigue vigente y es una preocupación tanto nacional como internacional para la industria. Doctora María Amparo Albán, este tema de la patente de conservación y la reforma al artículo 34 de la Ley de Minería, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que la patente es algo que se ha aprobado ya en muchos países, es un régimen internacional estandarizado. Todos los países cobran una patente, que es el derecho a obtener una concesión, básicamente, y se paga anualmente, y en el entendimiento del derecho administrativo es la renovación anual de ese derecho, ¿no? Por eso uno paga esa patente. Ahora bien, lo que sí es importante entender
es que cualquier alteración en esta composición, ¿no?, de esta relación entre pagos y entre cuánto se cobra en un país frente a otro, determinan la competitividad de una jurisdicción. Es uno de los tantos factores que determinan la competitividad. Ciertamente, en el tema de las tasas, ha habido una desestabilización muy fuerte a las intenciones de invertir en exploración en el país. Y este es un mensaje que no ha sido positivo a nivel internacional, con lo cual muchas actividades de exploración sobre concesiones ya existentes se han detenido, justamente porque el pago es un pago excesivamente alto, que no tiene relación con la contraprestación. Si bien todos estamos de acuerdo que se requiere apoyar las actividades de control, hay que buscar la manera de equilibrar esa relación. Y obviamente no en la etapa temprana, en exploración, que es una actividad en riesgo, cobrarle una tasa demasiado alta genera un mensaje de disuasión muy fuerte. Es decir, aquí donde uno viene a invertir en riesgo, un capital en riesgo, generarle un pago como si ya estuviera aprovechando, más o menos como para ponerle un ejemplo, en un predio que se va a arrendar desde el primer año antes de que se siembre y se coseche, cobrarle un pago por la cosecha, más o menos ese tipo de relación en la industria. Entonces, ha sido muy negativo. Yo confío que conforme avanza y madura el conocimiento general de la sociedad ecuatoriana y del Estado sobre la industria, se va a entender cuáles son los incentivos que sí funcionan, las normas son perfectibles y si existe la voluntad política y la visión, esto puede ser adecuado prontamente. Entonces, este es el tema fundamental. Queremos ser una jurisdicción que atraiga buena inversión en minería, que pueda combatir la minería ilegal. Tenemos que buscar las herramientas de política y de regulación adecuadas. Ingeniera Carolina Orozco, el otro punto tiene que ver con la incorporación, con estas reformas a la ley que crea la figura de los clústeres mineros integrales. ¿Qué significa eso? Esto es algo muy bueno, de hecho, es muy positivo. Los clústeres mineros son una figura que existe en la mayoría de los países mineros desarrollados. Nosotros como Ecuador siempre decimos que tenemos una industria minera. Personalmente, yo creo que nosotros lo que tenemos es proyectos mineros. Tenemos 2 minas a gran escala, tenemos muchas concesiones en minería artesanal y pequeña, pero nosotros tenemos minas, más no una industria minera. El encadenamiento productivo, los beneficios que se pueden generar alrededor de tener minas. Se nos fue la señal con la ingeniera Carolina Orozco. A ver, antes de recuperar el contacto, le traslado la pregunta a la doctora María Amparo Albán sobre la creación de estos clústeres mineros integrales. Por favor. Miguel, esto es un acierto sin duda en la propuesta. Es importante que se organice y se planifique la inversión en infraestructura para atender los proyectos mineros. Todos los países que han crecido en minería, y solo para mirar los vecinos, Perú y Chile, han preparado su infraestructura pública para poder acoger la inversión y poder desarrollar esos servicios que requiere, que son numerosos. El transporte, la adecuación de puertos, la energía misma. Como hoy sabemos, se ha pedido que los proyectos se autoabastezcan, se autogeneren, se requiere crear facilidades y complejos industriales que se adecúen a esas necesidades de los proyectos. Se necesita anticipar las demandas de consumo energético, anticipar las demandas de transporte, saber, por ejemplo, si una provincia va a tener grandes proyectos mineros, poder construir infraestructura de logística, como es, por ejemplo, mineraductos, o rehabilitar vías férreas. Es decir, hay una cantidad de elementos en esta propuesta y creo que es acertado. Creo que el Estado ecuatoriano puede atraer interés no solo de la banca, del mercado internacional, sino de la banca pública multilateral para apoyar el desarrollo de infraestructura para generar clústeres mineros. Creo que eso es del interés del país y también vamos a poder organizar mejor la inversión que se requiere para poder atender las necesidades de generación de proyectos y de desarrollo de proyectos mineros que sean eficientes. Ingeniera Carolina Orozco, para que continúe usted este tema sobre la creación de clústeres mineros integrales. Sí, gracias, Miguel. Disculpe por la desconexión. Como le venía diciendo, totalmente de acuerdo, es un punto súper positivo el que nosotros podamos generar alrededor de
el aprovechamiento de nuestros recursos minerales, el encadenamiento de todos los servicios, infraestructura y toda la estructura que necesita esta industria para poder desarrollarse adecuadamente y planificadamente, va a traer inversión. Eso es seguro. Nosotros cuando hablamos de sacar el mineral en una mina, por ejemplo, mediana, gran escala, como decía María Amparo, ¿cómo sacamos de la mina hasta el puerto? ¿El puerto es adecuado o no? ¿Tenemos las condiciones de infraestructura para poder hacerlo? Tenemos la demanda energética, tenemos las vías adecuadas para poder hacerlo, tenemos los servicios básicos necesarios, y no solo servicios básicos que en realidad son competencia del Estado otorgar, sino también los servicios del encadenamiento productivo, de la proveeduría, de la prestación de un servicio alrededor del sector minero. ¿Todo esto qué genera? Genera empleos de trabajo, por supuesto, genera inversión tanto local como internacional, genera desarrollo local, dinamización de la economía local y nacional, mayor gasto, mayor ingreso de dólares, de estabilidad de la economía, estabilidad de la dolarización, mayor recaudación tributaria. Es decir, es toda una cadena de beneficios detrás de que no es solo la mina la que explota y exporta, es todo lo que alrededor se necesita como infraestructura y desarrollo para que en realidad podamos sacar el mineral y exportarlo, que no es algo sencillo, es algo complejo, pero también es algo maravilloso, todo lo que alrededor puede generar de desarrollo a otras industrias. Cuando hablamos de la minería no es solo sacar el oro o el cobre y exportarlo. Cuando hablamos de minería, muchísimas otras industrias alrededor empiezan a crecer. Y qué mejor si es que empezamos a desarrollar capacidades para que estas industrias sean ecuatorianas. Lo que pasó, por ejemplo, con las 2 primeras minas de gran escala, es que mucho, no todo, pero sí mucho, de los servicios de proveeduría que se necesitó, nos tocó traer de afuera. Y bueno, era lógico, estábamos como Ecuador en una curva de aprendizaje, pero hoy por hoy el Ecuador tiene que tener la capacidad de poder generar industria local para proveer esa demanda del crecimiento y desarrollo de una industria minera, no de una mina nada más. Doctora María Amparo Albán, hay otro tema a propósito de lo que vive el Ecuador en medio de un conflicto armado interno, las acciones de explotación irracional de la minería. La reforma incorpora la figura de áreas mineras con protección de seguridad estratégica con el apoyo de Fuerzas Armadas. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que esta es una necesidad indiscutible, es una necesidad práctica. Los proyectos mineros están en una zona rural, la mayoría están en zonas alejadas de las ciudades, con poco resguardo, con accesos difíciles, y si es que no le generamos un sistema de vigilancia y de protección, van a ser blancos fáciles de la minería criminal, que hoy en día en el Ecuador operan bajo el amparo de los grupos irregulares de Colombia y los GDOs organizados en el territorio que explotan minería ilegal. Es evidente que es una necesidad logística, pero también es una necesidad existencial. En el norte del país hemos visto ya varios operativos de Fuerzas Armadas combatiendo la incursión de estos grupos en aprovechamiento ilegal de oro, en extracción ilegal, pero que no se agotan con una intervención militar puntual. Se requiere permanencia en el territorio, se requiere un sistema de vigilancia continua. En el momento en que nosotros no seamos capaces de otorgar el nivel de seguridad básica a un proyecto minero y ocurran incursiones, sabotajes, toma de infraestructura, de instalaciones, etcétera, va a ser absolutamente negativo para el país, y peor, ser cómplices de la existencia de minería criminal e ilegal en las concesiones donde hay proyectos importantes. Entonces, esta es una necesidad para el Estado ecuatoriano, para la sociedad y para la existencia misma de proyectos mineros. Así que considero que es un acierto. ¿Qué, ingeniera Carolina Orozco, este tema de las áreas mineras con protección de seguridad estratégica en medio del ambiente que vive el Ecuador? Coincido plenamente. Bueno, entendamos que la minería de por sí constitucionalmente es declarado ya como un sector estratégico. Nuestros recursos minerales son recursos estratégicos para el Estado, declarados como tal, y por ende necesitan la protección que esto merece. Yo creo que hace un par de años nosotros hablábamos, por ejemplo, del acompañamiento de Fuerzas Armadas en ocasiones o en eventos puntuales, como cuando se socializaba una licencia ambiental y que grupos antimineros, pero que cuestionablemente esa antiminería no siempre era técnica, sino en una base también política, desestabilización de los sectores, etcétera,
se tomaban, acuérdate, Miguel, proyectos incendiando campamentos, incendiando camionetas de la policía, agrediendo físicamente a funcionarios públicos del Ministerio del Ambiente, de ARCOM, del Ministerio de Minas, a las comunidades que estaban apoyando, extorsionando a estas comunidades. Es decir, esto vivíamos ya desde hace más de unos 3 años y ahí ya se empezaban a militarizar los proyectos. Medida adecuada, por supuesto, pero ahora, además de esos eventos que siguen sucediendo, que como digo, es muy cuestionable porque el derecho a poder protestar, eso existe, pero la agresión y la violencia dentro de una protesta disfrazado de los derechos de la naturaleza, cuando lo que se busca es la desestabilización por otros motivos que no son técnicos, yo nunca voy a estar de acuerdo y eso siempre hemos sido muy claros. Pero además, hoy vivimos un tema de seguridad que es de conocimiento público. Ya no solo estamos protegiendo las concesiones al mineral y a los proyectos estratégicos de este tipo de eventos, sino también del crimen organizado. La extracción ilegal, y a mí, porque me gustan estos tecnicismos, yo sí diferencio mucho entre la minería, y me da mucha pena tener que estar haciendo la diferenciación entre minería legal y minería ilegal. La minería ilegal no existe, está tipificado en el Código Integral Penal y es un delito y se llama extracción ilegal. Y es un delito y por ende quien lo ejerce tiene que ser tratado como delincuente. Un minero somos los que lo hacemos bien, los que tenemos un permiso otorgado por el Estado, una delegación, un título o un derecho minero para poder aprovechar esos recursos como delegatarios del Estado. Ahora, los extractores, delincuentes, tienen que ser procesados y tratados como tal. Hoy, ¿qué está pasando? Que mucho crimen organizado está tomando a la extracción ilegal, al aprovechamiento del oro, como una nueva moneda, un nuevo giro de negocio. Tenemos incluso bandas de narcotráfico metidos en esto, bandas específicas en fronteras, como te decía María Amparo, ante lo cual ya no estamos hablando solo de una protesta disfrazada, estamos hablando de la seguridad y no solo del recurso, campamento, infraestructura, seguridad de los trabajadores, seguridad humana de las comunidades y de la personería de las compañías que están en este sitio, que se han visto vulneradas por la incursión o la llegada del crimen organizado. Hay 2 temas que quiero plantearles para que lo comenten. El uno, los proyectos antes de recibir regalías, donde se establece un estándar mínimo, el registro, trazabilidad y evaluación previa al desembolso de regalías mineras, en reforma al artículo 93, y el otro, el paso de la minería artesanal a pequeña minería. Doctora María Amparo Albán. Comienzo por el último, Miguel. Esto no estaba regulado cuando, cómo operaba la minería artesanal. El régimen anterior tenía una mirada un poco más concesiva, inclusive pedía o daba la oportunidad para firmar acuerdos o contratos de operación dentro de concesiones, lo cual siempre causó un problema a las compañías por los riesgos de cumplimiento o incumplimiento ambiental que existen. Entonces era un régimen bastante, yo diría, inacabado, ¿no? Creo que es importante que se hable de la minería artesanal. Creo que es una actividad lícita que, bien llevada, puede dar a las comunidades rurales una salida para tener una vida digna, ¿no? Ahora, la minería artesanal, y esto hay que dejar claro para que se entienda, implica el arte, como bien lo dice su nombre. Significa el no contar con maquinarias. La minería artesanal que invierte en maquinaria pesada, en retroexcavadoras, ya no es minería artesanal. La minería artesanal tiene prácticas específicas que están normadas a nivel internacional y son de bajo impacto si es que no se usa mercurio, cianuro, si no se contamina con elementos que generan daños ambientales en los cuerpos hídricos fundamentalmente. No es cualquier actividad, entonces es importante que se determine. Y luego lo que hace la norma, que es novedoso, después de 10 años continuos de aprovechamiento puede valorarse, ¿no? Porque ese es el límite, valorarse si efectivamente ese depósito beta superficial o mina es para minería artesanal o requiere incrementar su escala de aprovechamiento a pequeña minería. Si después de 10 años siguen sacando material de una manera artesanal y siguen permanentemente ahí, significa que es hora de mirar una escala de aprovechamiento mayor. Y esa oportunidad también genera esta norma, con lo cual parece interesante. Es importante que la minería artesanal no sea la excusa para legalizar actividades criminales. Y esto hay que dejarlo claro.
significa no utilizar maquinaria pesada en el aprovechamiento, significa no utilizar sustancias contaminantes como mercurio y cianuro, que están prohibidas. Somos signatarios de un convenio internacional que nos prohíbe y tenemos prácticas, la industria debe llegar a prácticas ambientales estandarizadas para minería artesanal también. Minería artesanal no es cualquier práctica. Entonces, ese es el primer entendido y creo que esta norma puede dar oportunidad que se regule mejor los estándares para minería artesanal. El segundo tema, perdóneme que le pregunte nuevamente, Miguel. El tema de recibir regalías. A las regalías. Bueno, las regalías son una herramienta que desarrolló la Constitución y obviamente a partir, digamos, de la Constitución de Montecristi, donde se establece que el Ecuador, el Estado, no recibe menos del 50% y tiene regalías para poder aprovechar directamente de las ganancias de un proyecto. Lo que hace este proyecto genera una banda para negociar las regalías con un tope más alto. Estas negociaciones ya estaban ocurriendo, lo que hace es simplemente, hay negociaciones de contrato que ya utilizaron esa banda, lo que hace es ponerle en la norma, no es nada nuevo, algunos proyectos son distintos, se negociaron antes sin esa banda, hoy día existe esa banda, entonces no es algo realmente nuevo que sorprenda. Yeah. Lo que sí es importante saber es que el Estado ecuatoriano, de acuerdo al régimen vigente, no recibe menos del 50% de todo lo que se gana de un proyecto minero. Y esto hay que entender, se desdobla en impuestos, todos los impuestos que paga un proyecto, en regalías, pero también en ajuste soberano, que es una forma de completar el faltante. Si en un año específico un proyecto no llegó a pagar al Estado el 50% que establece la ley, el ajuste soberano le obliga a completar ese faltante hasta llegar al 50%, que es lo mínimo que el Estado recibe. Entonces, es importante reconocer, esta es la única industria que le garantiza 100% al Estado que no va a perder, o no va a recibir menos de ese 50%, porque existe un mecanismo de adecuación para completar ese porcentaje. Entonces, sí. Quería preguntarle esto a la ingeniera Carolina Orozco, precisamente el paso a la minería artesanal a pequeña minería y el tema de las regalías que lo ha comentado María Amparo Albán. El tema de las regalías, como bien hago eco de las palabras, es reglamentar algo que ya se venía utilizando. Y de hecho yo creo que para todo inversionista, no solo minero, tener claras las reglas del juego y tenerlos normados, no solo claras legalmente, sino normados, siempre va a ser mejor. Por más perfectibles que sean las fórmulas de cálculo, por más perfectibles que sean las bandas, etcétera, tenerlo normado y tenerlo establecido da mayor seguridad jurídica, así que siempre va a ser visto con buenos ojos. Ahora, en cuanto a las regalías, también es súper bueno que entendamos una cosa. Las regalías se pagan, evidentemente, cuando todos los proyectos, sean estos de pequeña, mediana y gran escala, entran en producción, ¿sí? Sobre la producción. Y nosotros somos uno de los únicos países en el mundo, Miguel, que establece que el 60% de las regalías pagadas al Estado tienen que ser reinvertidas en cerrar las brechas sociales dentro del área donde se extrajo ese mineral. Esto ha existido durante muchos años. Lamentablemente no se ha venido cumpliendo. Eso es un social o una deuda social que tenemos hacer con las comunidades aledañas a los proyectos mineros, que el Estado no supo entregar estos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y asimismo los gobiernos autónomos descentralizados no supieron reinvertirlo en el cierre de las brechas sociales. Es algo bastante bueno esto, porque además de todo el beneficio local y nacional, dinamización económica, etcétera, que la minería genera, también recuerda que esos minerales son por y para los ecuatorianos, pero principalmente por y para las comunidades de donde se los extrae. Y tenemos la obligación de elevar la calidad de vida de ellos y para eso es este 60% de los regalías. Ahora, del paso del artesanal a la pequeña, yo lo veo con buenos ojos. La minería artesanal existe en muchos países, pero también tenemos que ver hacia el pasado para entender el presente y poder identificar qué va a pasar a futuro. ¿Cuándo se creó el régimen de minería artesanal? Y es tan especial que incluso se lo llama, y tiene su propio apartado, el régimen especial de minería artesanal, porque se lo creó para subsistencia. Y eso dice la propia ley minera, Miguel. ¿Qué quiere decir esto? Que quien goza de un permiso de artesanal otorgado por el Estado es porque se entiende que esa persona natural hace este ejercicio minero para poder subsistir, para llevar el pan de cada día a la mesa.
y porque lo hace artesanalmente sin mayor afectación al ambiente, sin mayor maquinaria y algo muy del día a día, ¿no? Algo así como muy ancestral que se venía haciendo en nuestros países. Eso se tergiversó, por supuesto. Además que, como se suponía era de subsistencia, gozaba de ciertas condiciones especiales que habían sido mal utilizadas y pantalla por el crimen organizado, como por ejemplo, no declaran su producción al Estado. Un artesanal no tiene que declarar cuánto produce. Por ende, no paga regalías, no paga impuestos, no está obligado a contratar personal, no está obligado a afiliar a su personal, a asegurarles, no está obligado a nada. E incluso los permisos ambientales de los artesanales, esos sí son muchos más laxos que cualquier permiso de otro régimen de pequeña, mediana o gran escala, y no hay un control efectivo en territorio. Y no tenemos pues un artesanal. Como en gran escala tenemos 2 minas, en artesanales tenemos miles y cientos, tanto en túneles como en aluvial en los ríos, que de repente tú ves que hacen con maquinaria y retroexcavadoras gigantes a las orillas de los ríos, y dices, pero si usted tiene un permiso de artesanal, que es de subsistencia, hasta 10 toneladas día cuando es en túnel, ¿por qué usa retroexcavadoras? Entonces son muchas cosas, y la falta de control efectivo en territorio hace que esto sea una gran pantalla para el crimen organizado. No con esto digo que todos los artesanales estén vinculados al crimen, no, pero sí hay que encontrar los métodos y las herramientas efectivas para poder diferenciar entre aquel que está vulnerable, que es el eslabón más vulnerable de la cadena de la minería y que en realidad hace este ejercicio por subsistencia, ayudarle a regularizarse, ayudarle a formalizarse, a tecnificarse y en un siguiente paso a asociarse con otros artesanales para que en conjunto puedan pasar a pequeña minería. ¿Por qué? Porque la pequeña minería sí tiene mayor control, pagan impuestos, pagan regalías y tienen que declarar producción. Bien, muchas gracias sinceramente por el aporte al debate, por estas reformas a la ley para el fortalecimiento urgente en materia económica de los sectores estratégicos de minería y de energía. Muy amables a la ingeniera Carolina Orozco, expresidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, y la doctora María Amparo Albán, abogada en Derecho Ambiental, directora ejecutiva de ACD Consulting. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el libro Memorias de Wilfrido Lucero Bolaños, Valentía y Liderazgo. Con nosotros el doctor Luis Esteban Lucero, hijo de Wilfrido. Desde 1900